En el corazón de Japón, tierra donde el cristianismo representaba apenas el 1% de la población, surgió un llamado celestial que resonaría más allá de las fronteras del archipiélago nipón. En Akita, ciudad ubicada al norte de la isla principal de Honshu, una humilde religiosa sordomuda experimentaría encuentros extraordinarios que llevarían a la Iglesia Católica a pronunciarse sobre la autenticidad de fenómenos místicos en tierra asiática. Las apariciones de Akita nos invitan a contemplar cómo lo divino irrumpe en lo cotidiano, cómo el cielo se inclina hacia la tierra precisamente donde parece menos esperado, recordándonos que los caminos de Dios trascienden nuestras expectativas y geografías. Este relato nos convoca a adentrarnos en una historia de fe que desafía la lógica humana y nos recuerda que el mensaje evangélico no conoce fronteras culturales ni limitaciones terrenales. El Japón de los años 70 era una nación en plena transformación, emergiendo como potencia económica global mientras mantenía arraigadas sus tradiciones milenarias. El cristianismo, introducido en el siglo XVI por misioneros jesuitas como San Francisco Javier, había sobrevivido a siglos de persecución brutal que incluyó el martirio de miles de católicos durante el período Edo. Tras la restauración Meiji y la reapertura del país, la fe católica pudo practicarse nuevamente, aunque permanecía como minoritaria en un contexto dominado por el budismo y el sintoísmo. La Segunda Guerra Mundial y sus devastadoras consecuencias habían marcado profundamente al pueblo japonés, generando una sociedad caracterizada por su disciplina, respeto a la autoridad y búsqueda de armonía colectiva. En este contexto, las comunidades católicas japonesas representaban pequeñas islas de fe cristiana, frecuentemente integradas por familias que habían preservado su fe a través de generaciones, descendientes de los llamados Kakure Kirishitan o cristianos ocultos. La ciudad de Akita, conocida por su agricultura y belleza natural, albergaba una pequeña comunidad religiosa que se convertiría en escenario de acontecimientos que captarían la atención mundial. El convento del Instituto de las Siervas de la Sagrada Eucaristía había sido fundado en 1973, apenas un año antes de los eventos que nos ocupan, bajo la dirección del obispo Juan Shohiro Ito. Esta congregación, de reciente establecación en Akita, dedicaba su vida a la adoración eucarística perpetua y al servicio a la iglesia local. La época postconciliar atravesaba un periodo de profundos cambios litúrgicos y teológicos tras el Concilio Vaticano II, momento en que la Iglesia buscaba su lugar en el mundo moderno, mientras algunos sectores experimentaban tensiones entre renovación y tradición. En este clima de transformación eclesial y en una tierra donde Cristo era conocido por pocos, se desarrollarían acontecimientos que algunos interpretarían como un llamado urgente del cielo a la conversión y la oración. La hermana Agnes Katsuko Sasagawa había ingresado al Instituto de las Siervas de la Sagrada Eucaristía, llevando consigo una pesada cruz. Padecía sordera total debido a una enfermedad que la había dejado sin audición. Nacida en 1931, Agnes había experimentado una conversión profunda al catolicismo en su vida adulta, recibiendo el bautismo en 1969 tras abandonar el budismo en el que había sido criada. Su ingreso a la vida religiosa fue motivado por un profundo deseo de consagración a Dios, a pesar de su impedimento auditivo que podría haber sido considerado un obstáculo para la vida comunitaria. El 12 de junio de 1973, durante la oración, la hermana Agnes contemplaba el sagrario cuando comenzó a percibir un resplandor extraordinario emanando de él,
una luz que parecía emanar de la presencia eucarística misma. Esta primera manifestación sobrenatural fue seguida por otros fenómenos que marcarían el inicio de una serie de acontecimientos extraordinarios. El 28 de junio de ese mismo año, la hermana Agnes notó una herida en forma de cruz en la palma de su mano izquierda, estigma que comenzó a sangrar causándole intenso dolor, manifestación que se repetiría los viernes siguientes. El 6 de julio de 1973, mientras la hermana Agnes oraba en la capilla, percibió que su ángel de la guarda se le aparecía y le hablaba, experiencia sorprendente considerando su sordera total. El ángel le reveló que recibiría mensajes importantes y que su sordera sería curada como signo de la autenticidad de estos acontecimientos. Días después, el 13 de julio, la religiosa fue conducida por su ángel ante una estatua de madera de la Virgen María ubicada en la capilla del convento, imagen tallada por el escultor Saburo Wakasa que representaba a Nuestra Señora de todos los pueblos. Mientras oraba frente a esta imagen, la hermana Agnes presenció cómo de la mano derecha de la estatua brotaba una herida luminosa, similar a la que ella misma había recibido. Este fenómeno fue presenciado posteriormente por otras religiosas de la comunidad, quienes constataron la presencia real de la herida en la estatua de madera. Los acontecimientos se intensificaron cuando, el 3 de agosto de 1973, fiesta de la Virgen de los Ángeles, la hermana Agnes escuchó la primera de 3 locuciones provenientes de la estatua de María. La voz que percibió era de una dulzura y belleza indescriptibles y le transmitió un mensaje que ella transcribió fielmente bajo obediencia a su director espiritual. Durante los meses siguientes, la estatua de la Virgen manifestaría fenómenos adicionales que dejarían perplejos a investigadores y creyentes. La imagen comenzó a sudar en diversas ocasiones, una fragancia celestial emanaba de ella, y posteriormente se observó que lágrimas brotaban de sus ojos, fenómeno documentado en múltiples ocasiones, entre 1975 y 1981. El obispo Juanito y numerosos testigos, incluyendo católicos, budistas y no creyentes, presenciaron directamente estas lacrimaciones, que fueron registradas fotográficamente y sometidas a análisis científicos. Las lágrimas fueron recogidas y analizadas, confirmándose que correspondían a fluido lacrimal humano, composición biológicamente imposible de emanar de una estatua de madera. El 13 de octubre de 1973, aniversario de la última aparición de Fátima, la hermana Agnes recibió el segundo mensaje mientras oraba ante la estatua. El último y más solemne mensaje llegaría el 13 de octubre de 1973, completando así un ciclo de comunicaciones celestiales que resonarían con temas proféticos previamente comunicados en otras apariciones marianas reconocidas por la Iglesia. Los 3 mensajes recibidos por la hermana Agnes Sasagawa constituyen el núcleo teológico y profético de Akita, textos que requieren un análisis cuidadoso a la luz de la fe católica y el magisterio de la Iglesia. El primer mensaje, recibido el 3 de agosto de 1973, comienza con palabras de consuelo maternal. La Virgen se dirige a Agnes como hija mía y reconoce su obediencia y fidelidad a pesar de la sordera que padece. María le revela que esta aflicción será sanada, no permanentemente en esta vida, pero sí como signo de la veracidad de los mensajes que recibirá. El mensaje prosigue con una invitación a la oración y al sacrificio reparador, temas fundamentales en la espiritualidad católica que encuentran su fundamento en la doctrina de la comunión de los santos y el valor redentor del sufrimiento unido a Cristo. La Virgen exhorta a rezar por el Santo Padre, por los obispos y sacerdotes,
una preocupación constante en las apariciones marianas auténticas que refleja la solicitud materna de María por la Iglesia jerárquica. Este llamado a orar por el clero adquiere particular urgencia cuando María advierte sobre la seducción de muchos religiosos y consagrados por los halagos del demonio, realidad dolorosa que la Iglesia ha reconocido y combatido a lo largo de su historia. El mensaje enfatiza que mediante la oración, especialmente el Santo Rosario, se pueden salvar muchas almas, enseñanza que conecta directamente con el mensaje de Fátima, donde María pidió insistentemente el rezo del rosario diario. La petición de sacrificios y actos de reparación por los pecados de la humanidad se enraiza en la teología católica sobre la participación de los bautizados en la obra redentora de Cristo, doctrina expresada en textos como Colosenses 1:24, donde San Pablo afirma completar en su carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. El segundo mensaje, recibido el 3 de agosto de 1973, ahonda en la gravedad de la situación espiritual de la humanidad. La Virgen revela su profunda aflicción ante la ofensa que Dios recibe de parte de la humanidad ingrata e indiferente, una aflicción que se manifiesta físicamente en las heridas estigmáticas de la estatua y en sus lágrimas. María explica que el castigo divino amenaza a una humanidad impenitente, advirtiendo que si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre descargará un terrible castigo sobre toda la humanidad, castigo que será mayor que el diluvio, tal que nunca se habrá visto antes. Esta referencia al diluvio universal conecta el mensaje con la narrativa bíblica del Génesis, donde la corrupción humana provocó la intervención divina, aunque preservando un remanente fiel en Noé y su familia. La mención de fuego cayendo del cielo y exterminando gran parte de la humanidad evoca imágenes apocalípticas presentes en la Escritura, particularmente en el Apocalipsis de San Juan, así como posibles referencias a castigos contemporáneos como la guerra nuclear, amenaza real en el contexto de la Guerra Fría. María advierte que tanto buenos como malos perecerán, sacerdotes como fieles, una universalidad del sufrimiento que recuerda la realidad de que los justos frecuentemente comparten las consecuencias temporales de los pecados colectivos. El mensaje subraya que los sobrevivientes encontrarán tal desolación que envidiarán a los muertos, descripción que evoca profecías bíblicas sobre los tiempos finales. Sin embargo, el mensaje no es de desesperación, sino de esperanza condicionada. María afirma que si los hombres se arrepienten, el Padre concederá perdón y misericordia, recordándonos que la profecía en la tradición bíblica frecuentemente tiene carácter condicional, siendo su propósito no predecir lo inevitable, sino llamar a la conversión para evitar el castigo. La Virgen instruye explícitamente que se rece y haga mucha oración de reparación, especialmente mediante el rezo diario del Santo Rosario, y solicita que este mensaje sea comunicado al mayor número posible de personas, dándole así carácter de mensaje público destinado a toda la Iglesia. El tercer mensaje, recibido el 13 de octubre de 1973, constituye el más solemne y profético de los tres. María revela que la obra del diablo infiltrará incluso la Iglesia, llegando hasta tal punto que se verán cardenales oponiéndose a otros cardenales y obispos contra otros obispos, profecía que muchos han interpretado como anticipación de las divisiones doctrinales y litúrgicas experimentadas en décadas posteriores. La Virgen advierte que los sacerdotes que la veneran serán despreciados y combatidos por sus hermanos,
situación que ha encontrado eco en tensiones dentro del clero sobre devociones marianas y enfoques pastorales. El mensaje continúa describiendo cómo iglesias y altares serán saqueados, advertencia que puede referirse tanto a profanaciones físicas como a la destrucción del espíritu sagrado en la liturgia. María revela que la Iglesia estará llena de quienes aceptan compromisos, anticipando debates sobre acomodación doctrinal a la cultura secular. Crucialmente, el mensaje identifica al demonio como el maestro de esta estrategia divisoria, actuando especialmente para alejar a sacerdotes y religiosos de su vocación, recordándonos que la lucha espiritual tiene origen sobrenatural. La Virgen advierte particularmente sobre la pérdida de muchas almas consagradas, drama que causa su especial sufrimiento como Madre de la Iglesia. El mensaje culmina con un llamado urgente. Muchos deben rezar el rosario en reparación, única arma eficaz que María identifica contra estos males. Ella promete acompañar a quienes confían en ella, ofreciendo protección maternal incluso en medio de la tribulación. El mensaje concluye exhortando al obispo a comunicar este llamado al máximo número de personas, confirmando nuevamente su carácter de mensaje público para toda la Iglesia. Estos mensajes encuentran profundo fundamento en la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica. El tema de la intercesión maternal de María se enraiza en el episodio de las bodas de Caná, donde Cristo atiende la petición de su madre, prefigurando su rol de mediadora de gracias. El llamado a la conversión y penitencia resuena a través de toda la Escritura, desde el llamado profético de Jonás a Nínive hasta la predicación de Juan Bautista, y el mismo Cristo quien inicia su ministerio público proclamando que el reino está cerca y convocando a la conversión. La advertencia sobre el castigo divino debe entenderse en el contexto bíblico, donde Dios, en su justicia, responde a la impenitencia humana, aunque siempre preservando la posibilidad de misericordia para quienes se convierten, como ilustra el libro de Jonás, donde Nínive es perdonada al hacer penitencia. El Catecismo enseña que la revelación pública quedó completa con Cristo y los apóstoles, pero reconoce el lugar de las revelaciones privadas cuyo papel no es mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino ayudar a vivirla más plenamente en una época determinada de la historia. El Catecismo también afirma que a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas reconocidas por la autoridad de la Iglesia, que no pertenecen al depósito de la fe, pero pueden ayudar a vivirla si se mantienen firmemente orientadas a Cristo. La doctrina de la Iglesia sobre las apariciones marianas fue clarificada en documentos como las normas, para juzgar presuntas apariciones y revelaciones publicadas por la Congregación para la Doctrina de la Fe, criterios que incluyen evaluar la conformidad doctrinal con la fe católica, los frutos espirituales auténticos y la ausencia de elementos contrarios a la fe y la moral. El Magisterio ha enfatizado consistentemente que el asentimiento a revelaciones privadas, incluso las aprobadas por la Iglesia, nunca es obligatorio para los fieles, diferenciándose así del asentimiento de fe divina y católica debido a la revelación pública. Sin embargo, cuando la autoridad eclesial competente reconoce la sobrenaturalidad de ciertos fenómenos, los fieles pueden adherirse a ellos con prudente credibilidad humana. La investigación de los acontecimientos de Akita siguió el riguroso proceso de discernimiento que la Iglesia Católica aplica a presuntas apariciones y fenómenos místicos. El obispo Juan Shohiro Ito, ordinario de la diócesis de Niigata, donde se encuentra Akita,
fue testigo directo de múltiples fenómenos asociados con la estatua de la Virgen, incluyendo las lacrimaciones que presenció personalmente en varias ocasiones entre 1975 y 1981. Este contacto directo del obispo local con los acontecimientos le proporcionó una perspectiva privilegiada para el discernimiento, permitiéndole evaluar no solo los fenómenos físicos, sino también los frutos espirituales y la autenticidad de los protagonistas. El obispo Ito estableció una comisión investigadora compuesta por teólogos, médicos y científicos que examinaron exhaustivamente los fenómenos reportados. Los análisis científicos de las lágrimas emanadas de la estatua confirmaron su composición como fluido lacrimal humano auténtico, resultados verificados por laboratorios independientes que descartaron fraude o manipulación. La estatua de madera fue sometida a inspecciones que confirmaron la imposibilidad natural de producir tal sustancia orgánica. Médicos examinaron los estigmas de la hermana Agnes, documentando heridas que aparecían y sanaban conforme al patrón descrito sin explicación médica natural. Particularmente significativa fue la curación completa y permanente de la sordera de la hermana Agnes el 30 de mayo de 1982, sanación súbita y total que fue médicamente verificada y que cumplió la promesa del primer mensaje recibido. Esta curación fue considerada por el obispo Ito como el signo definitivo de la autenticidad sobrenatural de los acontecimientos. El proceso de discernimiento también evaluó cuidadosamente la conformidad de los mensajes con la doctrina católica, su coherencia con revelaciones marianas previas aprobadas por la Iglesia, particularmente Fátima, y los frutos espirituales generados. El 22 de abril de 1984, tras más de una década de investigación, el obispo Juan Shohiro Ito emitió un juicio definitivo, declarando que los acontecimientos de Akita son de origen sobrenatural, pronunciamiento que constituye la aprobación diocesana más alta que puede otorgarse a fenómenos místicos. En su carta pastoral, el obispo afirmó que después de haber estudiado todos los hechos relacionados con la estatua de la Virgen María en Akita, puede declararse que estos acontecimientos y mensajes son confiables y dignos de creencia. Esta aprobación fue posteriormente reforzada por el cardenal Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y futuro Papa Benedicto XVI, quien en correspondencia personal confirmó que el juicio del obispo de Niigata era definitivo y que los eventos de Akita debían considerarse fidedignos. El Vaticano nunca ha contradicho ni revertido esta aprobación diocesana, manteniéndose como uno de los pocos casos contemporáneos de apariciones marianas con reconocimiento eclesial definitivo. La posición de la Santa Sede refleja el procedimiento establecido, donde la autoridad primaria para juzgar apariciones corresponde al obispo local, cuyo veredicto positivo es respetado por Roma, salvo que surjan elementos que requieran revisión. En el caso de Akita, la convergencia de fenómenos físicamente verificables, mensajes doctrinalmente ortodoxos, testigos creíbles y frutos espirituales duraderos condujo a un reconocimiento eclesial que permanece firme décadas después. Los frutos espirituales de Akita han sido abundantes y duraderos, criterio fundamental que la Iglesia aplica para discernir la autenticidad de fenómenos místicos según las palabras de Cristo, de que el árbol se conoce por sus frutos. Las conversiones al catolicismo se multiplicaron en Japón tras los acontecimientos, particularmente entre aquellos que presenciaron directamente las lacrimaciones de la estatua. Testimonios documentados incluyen budistas que abrazaron la fe católica
tras presenciar los fenómenos inexplicables, personas alejadas de la práctica religiosa que retornaron a los sacramentos y numerosos casos de conversiones interiores profundas entre católicos que renovaron su compromiso con Cristo. El santuario de Akita se convirtió en centro de peregrinación no solo para católicos japoneses, sino para fieles de todo el mundo, generando un movimiento de oración especialmente centrado en el rezo del Santo Rosario y la adoración eucarística conforme a los mensajes recibidos. La hermana Agnes Sasagawa, protagonista de los acontecimientos, ha permanecido en vida oculta de oración en su convento, rechazando protagonismo personal y dirigiendo consistentemente la atención hacia los mensajes recibidos y la devoción a Jesucristo y su Madre, actitud que confirma la autenticidad de su experiencia mediante la humildad y obediencia que ha caracterizado su vida. El Instituto de las Siervas de la Sagrada Eucaristía ha crecido en vocaciones y fervor, manteniendo la adoración perpetua al Santísimo Sacramento como carisma central. Entre los milagros reconocidos asociados con Akita se encuentran numerosas curaciones físicas inexplicables médicamente, obtenidas tras oración ante la estatua o mediante la aplicación de algodón impregnado con las lágrimas de la imagen. Particularmente notable es el caso de la curación completa de la hermana Agnes de su sordera total, sanación que constituye el cumplimiento de la promesa hecha en el primer mensaje y que fue verificada médicamente como súbita, completa y permanente. Conversiones de sacerdotes en crisis vocacional, restauración de matrimonios, liberaciones de adicciones y numerosos casos de sanación espiritual han sido documentados entre quienes han acudido a Akita con fe. El impacto pastoral de los mensajes de Akita se ha extendido globalmente, influyendo en movimientos de oración reparadora y adoración eucarística en múltiples continentes. La difusión de los mensajes ha fortalecido la devoción al rosario y renovado la conciencia sobre la importancia de la oración por sacerdotes y consagrados, necesidad pastoral particularmente urgente en décadas recientes. El testimonio del obispo Ito y su aprobación definitiva de los acontecimientos proporcionó a la Iglesia Universal un ejemplo de discernimiento episcopal prudente y valiente, contribuyendo a la credibilidad de otros procesos de investigación de fenómenos místicos. La relevancia contemporánea de los mensajes de Akita resuena con particular urgencia en nuestro tiempo, décadas después de su pronunciamiento original. Las advertencias sobre divisiones dentro de la Iglesia, anticipadas en el tercer mensaje, encuentran eco doloroso en las tensiones doctrinales, litúrgicas y pastorales experimentadas en años recientes, donde se han manifestado públicamente desacuerdos entre prelados sobre cuestiones fundamentales de fe y moral. La infiltración del espíritu mundano en estructuras eclesiales, advertida proféticamente en Akita, se ha evidenciado en escándalos que han sacudido a la Iglesia, particularmente los casos de abuso sexual del clero que han devastado la credibilidad moral de la institución y causado sufrimiento incalculable a víctimas inocentes. La pérdida de vocaciones sacerdotales y religiosas en Occidente, junto con el abandono de la vida consagrada por parte de algunos, confirma la advertencia sobre almas consagradas que el demonio busca arrebatar. La secularización acelerada de sociedades históricamente cristianas, el crecimiento del ateísmo práctico y la indiferencia religiosa masiva reflejan la ingratitud humana mencionada en los mensajes. El llamado urgente a la oración, especialmente al Santo Rosario,
adquiere renovada pertinencia cuando consideramos la crisis de oración en el mundo contemporáneo, donde el activismo frecuentemente desplaza la vida contemplativa, incluso entre religiosos. La invitación a sacrificios reparadores contrasta radicalmente con la cultura hedonista contemporánea que rechaza toda forma de sufrimiento y autonegación. Las prácticas espirituales que Akita propone son accesibles a todo bautizado. El rezo diario del rosario meditando los misterios de la vida de Cristo y María. La adoración eucarística frecuente reconociendo la presencia real de Cristo en el sacramento. Los actos de reparación ofreciendo pequeños sacrificios cotidianos por la conversión de pecadores. La oración específica por el Papa, obispos y sacerdotes reconociendo su particular vulnerabilidad espiritual y su misión crucial para la Iglesia. La recepción frecuente del sacramento de la reconciliación como medio privilegiado de conversión continua y la consagración personal al Inmaculado Corazón de María, confiando en su protección maternal. Las orientaciones pastorales que emergen de Akita incluyen promover en parroquias y comunidades grupos de oración centrados en el rosario y la adoración eucarística, formar a sacerdotes y seminaristas en sólida vida espiritual, enraizada en oración contemplativa como protección contra seducciones mundanas, fomentar movimientos de reparación que respondan con amor a las ofensas contra Dios, catequizar sobre la realidad del combate espiritual y la existencia del demonio, verdades frecuentemente minimizadas en catequesis contemporánea, y cultivar una espiritualidad mariana auténtica que conduzca siempre a Cristo, evitando tanto el rechazo como la superstición. Para sacerdotes y consagrados, Akita constituye un llamado particular a la fidelidad vocacional, recordándoles que son objeto especial de la solicitud materna de María, pero también blanco privilegiado de los ataques del enemigo. La vigilancia espiritual, la vida sacramental profunda y la humildad son armas esenciales en este combate. Para los laicos, los mensajes recuerdan que cada bautizado participa en la misión salvífica de la Iglesia mediante la oración y el testimonio, y que su fidelidad y oración sostienen espiritualmente al clero. En un tiempo marcado por la fragmentación eclesial, Akita nos convoca a la unidad en torno a lo esencial: Cristo presente en la Eucaristía, María como Madre que intercede, y la comunión con el Papa y los obispos en comunión con Él. Concluyamos nuestro recorrido por Akita elevando nuestro corazón en oración contemplativa, permitiendo que los mensajes recibidos en aquella lejana ciudad japonesa penetren nuestro espíritu y nos transformen. Virgen María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, que en Akita derramaste lágrimas de dolor maternal ante la ofensa que recibe tu Hijo y la perdición de tantas almas, acoge nuestra humilde súplica. Tú que advertiste con amor de madre sobre los peligros que amenazan a la humanidad y a la Iglesia, concédenos la gracia de acoger tus palabras no con temor paralizante, sino con confianza filial que nos impulse a la conversión auténtica. Enséñanos a rezar con tu corazón maternal, especialmente el Santo Rosario, que nos has pedido insistentemente como arma poderosa contra el mal que acecha. Obténnos la gracia de comprender que cada Ave María rezado con fe y amor es un acto de reparación que consuela el corazón de tu Hijo ofendido por nuestros pecados y los de toda la humanidad. Protege con tu manto maternal a nuestros sacerdotes, obispos y al Santo Padre. Sosténlos en medio de las pruebas y tentaciones que enfrentan y permite que permanezcan fieles a su vocación como otros Cristos que actualizan el sacrificio redentor en cada Eucaristía celebrada.
Intercede por las almas consagradas que el demonio busca arrebatar, fortalece su vocación y renueva en ellas el primer amor que las condujo a entregarse totalmente a tu Hijo. Concédenos la gracia de vivir en estado permanente de conversión, reconociendo nuestra fragilidad y acudiendo frecuentemente al sacramento del perdón, donde tu Hijo derrama su misericordia infinita. Ayúdanos a hacer de nuestra vida cotidiana un sacrificio de amor ofrecido en reparación, transformando pequeñas contrariedades, renuncias y sufrimientos en actos de amor que cooperan con la redención del mundo. En estos tiempos de confusión y división, sé tú nuestra estrella que guía hacia tu Hijo, presente realmente en el sacramento de su amor. Que la adoración eucarística sea fuente de nuestra vida espiritual, encuentro transformador con aquel que nos amó hasta el extremo. María, tú que permaneciste firme al pie de la cruz cuando otros huyeron, concédenos la gracia de permanecer fieles en la prueba, de no desfallecer cuando la oscuridad parezca prevalecer, confiando en que tu Hijo ha vencido al mundo y su victoria es definitiva. Que los mensajes de Akita no queden como mera información, sino que se traduzcan en transformación real de nuestras vidas, en oración más profunda, en amor más generoso, en testimonio más valiente. Concédenos ser instrumentos de tu paz en un mundo dividido, portadores de esperanza en medio del desaliento y testigos luminosos del Evangelio en la noche oscura que atraviesa nuestra época. Que nuestra respuesta a tu llamado maternal sea concreta y perseverante. Un rosario diario ofrecido con amor, momentos de adoración ante el Santísimo, sacrificios pequeños pero constantes, oración fiel por la Iglesia y sus pastores. En tus manos maternas ponemos nuestra vida, nuestra familia, nuestra Iglesia, confiados en que tú nos conduces siempre a tu Hijo Jesús, único Salvador y esperanza del mundo. Amén. Que los mensajes proféticos de Akita nos impulsen a la acción espiritual que nuestro tiempo requiere. No esperemos a que el castigo anunciado se manifieste para convertirnos. La misericordia de Dios aguarda nuestra respuesta de amor. Cada rosario rezado con devoción aleja el castigo y atrae bendiciones sobre el mundo. Cada hora de adoración eucarística repara las ofensas contra el sacramento del amor. Cada sacrificio pequeño ofrecido con amor contribuye a la salvación de almas que de otro modo podrían perderse eternamente. No permanecemos indiferentes ante el llanto de nuestra Madre Celestial. Sus lágrimas nos interpelan y nos convocan. Seamos la generación que responde con generosidad al llamado maternal, que reza sin cesar, que permanece fiel en la prueba, que mantiene encendida la llama de la fe para transmitirla a quienes vendrán después. Que María, Reina del Santo Rosario, Madre de la Eucaristía y refugio de pecadores, nos cubra con su protección maternal y nos conduzca seguros al reino de su Hijo, donde ya no habrá llanto ni dolor, sino alegría eterna en la presencia del Dios 3 veces Santo. Que el mensaje de Akita resuene en nuestros corazones como llamado urgente a la santidad, invitación maternal a la conversión y promesa cierta de que quien confía en María nunca quedará defraudado, pues ella nos lleva siempre a Jesús, centro y culminación de toda revelación, esperanza de toda alma y salvación del mundo.